Sean todos ustedes muy bienvenidos a este noveno episodio de nuestro podcast Jaime Guzmán, Legado y Memoria. Soy Benjamín Cofré y hoy día hablaremos posiblemente del día que cambió la historia de Chile, ese 1 de abril de 1991, cuando fue asesinado Jaime Guzmán. Para eso tenemos a dos testigos, ¿no?, de la vida de Jaime Guzmán que nos hablarán de ese 1 de abril. Quiero presentarles primero a Lilian Olivares de la Barra, periodista, escritora de la crónica Asesinato en Campus Oriente, este libro publicado por la editorial de la Fundación Jaime Guzmán. Ha realizado investigaciones periodísticas para medios de relevancia nacional como La Segunda, Revista Paula y actualmente El Mercurio. ¿Cómo está? Gracias, qué interesante este ciclo sobre Jaime Guzmán. Y también tenemos a Joaquín Lavín Infante, economista, exministro, exalcalde de las comunas de Las Condes y Santiago, fundador de la Universidad del Desarrollo y con una trayectoria pública amplia y en ese momento secretario general de la Unión Demócrata Independiente. ¿Cómo estás, Joaquín? Hola, Benjamín. Hola, Lilian. ¿Cómo están? Hola. Oye, gracias por la invitación también. No, felices. Y para partir, esto lo hacemos con todos los invitados, les voy a leer una pequeña cita, ¿no?, para darle espacio a la discusión. Pensar en la propia muerte suena como una obsesión tenebrosa o a sugerencia de mal gusto, a resabio macabro de épocas calificadas de oscurantistas, opuestas al optimismo y la alegría de vivir. Contrariamente a ello, creo que la propia muerte, asumida vitalmente cada día, ofrece la única perspectiva segura y serena para ver y evaluar bien el rumbo ya recorrido de nuestra vida, a la vez que para discernir, ya sea los afianzamientos o las rectificaciones por parte de la ruta que aún nos quede por delante. Esto es de una columna de Jaime Guzmán que se llama La realidad que se elude, ¿no?, publicada en La Segunda el 28 de diciembre de 1984. Es un tema un poco, siempre se toma más bien desde lo heroico por parte de estos agentes de izquierda, ¿no? Y nos gustaría también ver la otra parte, ¿no?, la historia de Jaime Guzmán ese 1 de abril. Pero para ello queremos conocer primero a los testigos que tenemos acá. Joaquín, ¿cómo conociste a Jaime Guzmán? ¿Cómo llegaste a este proyecto que fue la Unión Demócrata Independiente? ¿Cómo llegaste a ser secretario general? Bueno, yo no llegué por el lado político, yo llegué por el lado económico. Yo en realidad en la universidad no era gremialista. Sí pasó que me topé con Miguel Kast, que era el hermano mayor del actual presidente, que murió de cáncer muy joven, a los 34 años, pero que nos marcó profundamente. Y bueno, me fui a trabajar con él, trabajé en ese tiempo en lo que sería hoy día el Ministerio de Desarrollo Social, donde se hicieron las grandes reformas económicas. Pero después la vida siguió, me fui a trabajar al Mercurio, tuve 8 años ahí, pero yo sentía que tenía el bichito de el servicio público. O sea, que en algún momento de mi vida me iba a dedicar al servicio público. No tenía claro dónde, cómo. Había conocido a Jaime Guzmán en la universidad, pero sí un par de charlas. No era de sus seguidores. Pero sí sabía que si Miguel Kast era, por así decirlo, la persona al cual yo seguía en términos económicos, el equivalente en lo político de Miguel Kast era Jaime Guzmán. Yo los veía que se juntaban, que se reunían. Pasó una cosa bien especial, que cuando murió Miguel Kast, él, poco antes de morir, le pidió a algunas personas que hablaran en su funeral. Le dijo, yo me voy a morir, yo quiero que ustedes hablen en mi funeral. Uno de esos fue Hernán Vigi y el otro fue Jaime Guzmán. Entonces Jaime Guzmán pronunció ahí un discurso muy bonito en la muerte de Jaime Guzmán, en la muerte de Miguel Kast. Y bueno, cuando ya entonces decidí, voy a renunciar a mi trabajo, que era el Mercurio, me voy a dedicar al servicio público, el camino natural era donde estaba Jaime Guzmán. Y Jaime Guzmán estaba recién creando la UDI, y ahí llegué, ahí lo conocí, y después me tocó, yo diría, poco más de un año, porque yo fui secretario general de la UDI desde el año comienzos del 90, bueno, cuando Jaime Guzmán fue asesinado ya era secretario general también, y después seguí. Entonces me tocó un año y un poquito más, muy intenso con él, porque si bien ya no era presidente de la UDI, él era el senador, hablábamos todos los días por teléfono, nos convidaba todos los lunes a comer a su casa un grupo chico, entonces me tocó mucha relación con él y ahí lo conocí profundamente. Lilian, queremos saber cómo llegas tú también a la figura de Jaime Guzmán para escribir este libro, Asesinato en Campus Oriente. ¿Cómo fue que fuiste llamada? ¿Cómo nace el libro? ¿Cómo nace la idea? Bueno, te digo la firme o no. Sí, por supuesto. Estaba acá para hablar. Es que
yo creo que la vida tiene como causalidades, es una cosa muy curiosa. A mí me llamaba la atención el primer año de universidad. Jaime Guzmán de repente hablaba no solo en la escuela, no solo para los alumnos de Derecho, que era donde él hacía clase, sino que de repente hablaba para el resto de la gente y yo fui una de las personas que fue a mirar. Los alumnos de primer año, de los primeros años en esa época, nos sorprendía mucho él como personaje, era un senador que se había conocido mucho en la época del UP en el programa A esta hora se improvisa. Sí. ¿Ah? Era un programa de tolerancia cero de los mejores tiempos que era chico al lado de lo que era a esta hora se improvisa. Él era uno de los personajes que además después supe que se preparaba mucho, tenía un equipo que preparaba todos los elementos, porque él aparecía muy documentado. Sí. Bueno, y en este caso ya empecé a mirarlo, me llamaba la atención, porque no era el señor como tan serio que yo imaginaba, y después me invitan a una charla que iba a dar él, y me dice, vamos a Suecia, me dice un grupo ahí de la universidad, ya vamos a Suecia. Y lo que iba a hacer él, iba a hablar de fútbol, algo que yo lo digo con cierta vergüenza, pudor, a mí me carga el fútbol, me carga, estamos en pleno mundial, en fin, digamos, el mundial ya me atrae más, pero el de fútbol, qué lata, dije yo. Fue lo más entretenido que he escuchado en mi vida. Era árbitro. Él era árbitro, y cómo contaba las historias, era como súper anecdótico, ¿ah? Tú que lo conociste tanto. Bueno, pasó esto, después empiezo a conocer mucho a una hermana de él, que era la Rosario Guzmán, la Charito, sí, que tuvo muchos años en la segunda. Y tenía una cosa, ella muy especial. ¿Ah? Bueno, su vida era distinta y tenía este hermano. Así que más me iba dando cabo. Y después, resulta que en un momento dado, mi marido, yo ahora soy viuda, pero en esos años mi marido enferma, me enferma muy gravemente, y me piden desde la fundación que escriba un libro periodístico. Y yo empiezo a averiguar de dónde, por qué mi nombre es, qué sé yo. Y era una persona, una periodista que no era íntima amiga mía, que me había recomendado. Y una periodista que yo la encontraba muy buena. Entonces yo encontré que era como todo... Se unía. Se unía, no era casual. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué? En fin. Y entonces fue fascinante este tema porque empecé a reunirme con gente que lo conocía a él, que era el entonces director de la fundación, que hicieron un viaje con él a Buenos Aires cuando recién había llegado, qué sé yo, Allende. Se fueron a Buenos Aires porque uno de ellos se casaba, se iba de luna de miel, se fueron los otros, se le echó a perder el auto, Jaime Guzmán hizo deo para regresar porque tenía que titularse, no sé qué hacer. Sí, eran unas historias de él impresionantes. Así empecé a meterme en la vida de él. Joaquín, tú querías conversar sobre ese espacio formativo de Jaime como formador de generaciones. ¿Qué nos podrías contar un poquito? Sí, yo creo que eso es importante, porque hoy día como que no se hace mucho. Pero Miguel Kast y Jaime Guzmán, vamos a hablar de él ahora, fueron grandes formadores de personas. O sea, a nosotros él nos dedicaba mucho tiempo. O sea, por ejemplo, no sé, iba a nuestras casas. Entonces conocía a nuestra señora, conocía a nuestros hijos, que en ese momento eran muy chicos, por lo menos en el caso mío. Te invitaba a comer no solo la comida los lunes, sino que había unas comidas a veces el domingo en la noche, que eran ya 1 a 1. Entonces eran en el club de golf. En el club de golf de los Leones. Entonces me acuerdo porque caminábamos por el pasto, y Jaime Guzmán iba hablando, de repente. Una vez me acuerdo que se prendieron los regadores, que íbamos todos mojados. Pero bueno. pero había instancias 1 a 1 y había la comida de los lunes. Que todos los lunes comíamos en la casa de Jaime Guzmán con Andrés Chadwick, Lucho Cordero, Juan Antonio Coloma, Jovino Novoa, Julio Ditborn. Bueno, éramos 5, 6 o 7 que comíamos. Era la directiva de la UDI del momento. Entonces había como mucho tiempo que él dedicaba a nosotros. Y eso a mí me llamaba la atención. Obviamente que si uno lo mira en retrospectiva y va uniendo los cabos, como dice Lilian, claro, en un momento él no iba a estar, y quería que sus ideas y su partido después siguieran. Entonces,
Yo eso lo echo de menos hoy día, que haya instancias de formación de personas a las cuales Jaime Guzmán dedicaba mucho tiempo. Además hacía cursos de catequesis, ¿te acuerdas? Que Sí, sí, sí. a grupos de personas. O sea, realmente destinó muchas horas a formar a la gente. Y en ese sentido, algo ocurre la semana previa, ¿no? A este 1 de abril que nos estamos acercando peligrosamente en nuestro relato, ¿no? ¿Cuál es la preocupación de Jaime una semana antes de ese 1 de abril? Mire, en las semanas previas al 1 de abril, que a nosotros nos llamaba la atención porque por lo menos yo no lo encontraba que era tan importante, él como que se fijó que había que definir cuál era el perfil de la UDI. O sea, y que quedara escrito, este es el perfil de la UDI. Nosotros le decíamos, pero Jaime, ¿por qué esto es tan importante? Y que quedara aprobado por la comisión política. Era casi como su obsesión. Estoy hablando de marzo, estoy hablando de Claro. las semanas previas, digamos. Y era que se quedara definido expresamente que la UDI tenía un triple perfil, que era popular, cristiano y capitalista. La palabra capitalista en esos tiempos sonaba muy fuerte, muy dura. Nosotros le decíamos, Jaime, pero capitalista no. Ya, llamémoslo partidario de la economía social de mercado. Pero él decía, este triple perfil, popular, cristiano y economía de mercado o capitalista, hacía a la UDI un partido único en Chile. ¿Por qué? Porque él decía, bueno, oye, la democracia cristiana, que era el gran partido de ese tiempo, era popular y era cristiana, pero no creía, por así decirlo, en la economía de mercado, creía en el comunitarismo, otras cosas. Y la derecha tradicional, decía él, la derecha tradicional es cristiana, es, entre comillas, capitalista, o cree en la economía de mercado, pero no es popular, es más bien de élite. Claro. Entonces, él decía, esto tiene que quedar escrito, porque este triple perfil, popular, cristiano y capitalista, hacía a la UDI un partido único en Chile, y que, y esto era como esencial para él, cortaba la sociedad verticalmente. O sea, él decía, mira, aquí, así como hay un gerente de una gran empresa que es de la UDI, tiene que haber en el sector popular también alguien que es de la UDI. Porque la UDI no es de un sector social, corta verticalmente todos los estratos de la sociedad. Y eso tenía que quedar escrito y aprobado por la comisión política. Y después cuando uno lo piensa y dice, bueno, y resulta que un mes después Jaime Guzmán ya no está. No tenía idea, es súper Uno decía, importante. pucha, en realidad, Claro. por algo fue esto. Y ahí, Lilian, si tú nos puedes recordar, ¿no? ¿Qué estaba pasando ese día ya? Lleguemos al 1 de abril. Mira, estaba todo preparado, incluso tenían a una niña, Marcela Mardones se llamaba, una niña que estudió, ponte tú, educadora de párvulo o algo así, ella estudiaba en el Campo Oriente de la Católica. Esa niña era pareja de uno de los personajes que llegó ahí como tirador. Entonces, ella cuidaba desde afuera. Había un auto, un Opala, que lo habían robado como 2 días antes. Todo estaba muy preparado. Y el hecho es que la idea era que iban a atentar, iban a ajusticiar a Jaime Guzmán en la escala de donde él hacía clases. Él hacía en el segundo piso del Campus Oriente de las Salas Naranja. Entonces ahí era perfecto porque él tenía, incluso los 2 tiradores, los 2 que fueron ordenados para ir a ejecutar este acto, eran Ricardo Palma Salamanca, Sí. que le llamaban el Negro, y Raúl Escobar Poblete, que era el comandante Mil. Ellos habían estado ahí y habían hecho todo el trayecto para ver la rutina, si realmente hacía una rutina Jaime Guzmán, porque no se podían equivocar. Y entonces, en un plano que hacían como a mano alzada, iban dibujando todas las movidas, etc. O sea, estaba realmente organizado esto en todos sus detalles. Entonces, ese día, 1 de abril, Jaime Guzmán empieza a dar su clase como a las 4:30 de la tarde, y ellos a uno le habían pasado en un bar del frente, que era tipo café, digamos, yo no iba a comprar la colación ahí cuando estudiaba en la universidad. Ahí se había juntado con una persona que era finalmente Simón, un tipo que aparece después en la historia al frente. Le pasa el arma a ¿cómo se llama? Ricardo Palma Salamanca.
Entonces él quería probar, imagínate, no conocía el arma bien, entonces él se va digamos, al baño a ver realmente y a probar y dejar la lista para disparar. Escobar Poblete, que era como el profesor, porque ya él era como que había hecho otros 3 actos de esta naturaleza, él ya había probado su arma y todo, entonces él no se quedó afuera, pero mirando bien, se fue a dar una vuelta para ver si efectivamente estaba haciendo la clase, etc. Todo estaba funcionando tal cual estaba planificado. Ellos andaban con guantes de cirujano, ¿no? Y con ropa común y corriente. Entonces sale, a eso de las 6, sale Jaime Guzmán de la sala y va a la Secretaría de Estudio a entregar el libro con la asistencia, etc. Conversa un par de cosas con la secretaria que se llama Anita y que tenía muchos años ahí, así que se conocían como 20 años antes. Y después baja Jaime Guzmán, ellos estaban en la escala. ¿Cuál era el plan? Segundo piso, un descanso, en el descanso ahí iba a ser el tema. Entonces empiezan a bajar, bajan primero ellos dos, Ricardo Palma Salamanca con Escobar Poblete, y de repente Ricardo Palma siente que no está bajando, que se dejan de escuchar los pasos de Jaime Guzmán. Y ven, y al tiro fue esto, porque él se da vuelta y mira hacia atrás y se juntan las miradas con Ricardo Palma. Y eso se le quedó grabado a Ricardo Palma, que vio los ojos de Jaime Guzmán, que lo miró, lo observó. Entonces, ¿qué hace Jaime Guzmán? Se vuelve a la secretaría. Y ahí le dice a la Anita que llamen a Luis Fuentes, que era su chofer de toda la vida, y que le diga que suba porque tiene que hacerle un encargo, en fin, ¿no? Y entonces estos dicen, ¿qué hacemos? Ya nos pilló, no puede ser aquí en la escala, digamos, en este descanso, que sea. Lo vamos a hacer afuera. ¿Qué era afuera? Afuera hay un paradero, que era el típico paradero que está a la salida de la puerta principal del Campo Oriente, a mano izquierda, y entonces ahí los autos salían y ahí disminuían la velocidad porque estaba lleno de estudiantes, en fin, era como típico. Ahí lo iban a matar. Entonces se dedican a esperar, no salía al principio la duda, y tenían que hacerlo sí o sí, esa era la idea. Así de repente aparece el auto y empieza a avanzar lentamente. Llega ahí justo frente al paradero y se cruzan en la calle Ricardo Palma con Raúl Escobar. Raúl Escobar queda como frente al vidrio, o sea, no se cruzó tanto porque quedó frente al vidrio donde estaba Jaime Guzmán, que iba digamos, copiloto, ¿eh? Frente al vidrio. Y el otro, Luis Escobar, queda frente al vidrio y el otro queda como en diagonal, de frente. Entonces, el primero que dispara es Escobar Poblete, que es el que tenía más experiencia. Y empieza a disparar el otro y la gente, los testigos, imagínate, llenos de estudiantes ahí. ¿Ah? En el paradero. En el paradero. ¿Y sabes tú quién estaba cerca? Que después supe yo. ¿Quién? Roberto Celedón, que vivía como al frente. Imagínate Roberto Celedón, que es diputado del Frente Amplio. Sí. ¿Ah? Vivía al frente y quedó muy impactado. Él o sea, nunca se olvidó de esta situación, porque además Jaime Guzmán había hecho algo por algún familiar de él. Había ayudado a alguien en la época, qué sé yo, del régimen militar. Bueno, el tema es que los testigos suman ahí, en todo el cuadro que se arma la policía, hubo 13 disparos. ¿Ah? Y entonces le llegan, hay 2 que fueron los mortales, que le llegan como al riñón y al hígado. Y ahí Jaime Guzmán, que imagínate cómo iba con esto ahí, le dice al chofer que sigan, ¿a dónde? A Suecia 286. Para que veas tú la yo estaba aquí en ese momento. ¿Ah? ¿Tú estabas sí, aquí? Estábamos aquí. A donde mismo estamos grabando esto, le dice Jaime Guzmán desde el Campo Oriente allí que se venga acá. Así digamos, sosteniendo el estómago con la sangre y todo. Y tú estabas acá, ¿qué pasó acá? Esa parte no sé qué pasó acá, pero sé que después lo llevan al hospital militar. Alguien dice que lo llevan al hospital militar y a las 21:30 horas en el hospital militar comunican que falleció. Eso fue.
Joaquín, Complementar un poco lo que dice Lilian con el antes y el después. Ese día era un día especial, el 1 de abril, porque ese día ingresaba a la UDI Carlos Pombal. Claro. ¿Ya? Entonces, en la mañana aquí en Suecia hubo una especie de acto, mini acto, conferencia de prensa, en que Carlos Pombal ingresaba a la UDI. Y luego me acuerdo fuimos a misa, porque había una misa en recuerdo de Simón Llévenes. ¿Te acuerdas que también un mártir de la UDI lo habían matado? El 2 de abril. Exactamente. Sí, Entonces, ese día 1 de abril era una misa en recuerdo de Simón Llévenes. Fuimos con Jaime Guzmán, después él se fue a hacer la clase. Bueno, yo era secretario general, estaba acá en la oficina de arriba, y de repente, como a cierta hora, no me acuerdo la hora exacta, tú debes saber mejor que yo. Como 6:20, una cosa por así. Ahí, por ahí, vimos que el auto de Jaime Guzmán estacionaba al frente y que algo le había pasado. No sabíamos bien qué era. Y una o dos personas más se subieron al auto. Me acuerdo que Pablo Longueira y yo lo seguimos en un auto detrás. Dijimos, ya váyanse al tiro al hospital militar, y lo seguimos en un auto atrás. Me acuerdo que fue bastante... Iban con bandera, algo sacaron afuera. Sí, para que nos dejaran pasar, sí, porque había mucha congestión en Los esa Leones. hora. Claro, Los Leones. Esta era Holanda con Providencia, donde quedaba el hospital militar. A esa hora había congestión, entonces no llegábamos. Y bueno, después pasó lo que pasó. Tú dices que fue a las 21:30 dijeron al hospital militar, comunicaron que había fallecido. Exactamente. Y bueno, me acuerdo que esa noche, después de que... Se juntaron. Claro, que Jaime Guzmán había muerto, dijimos, bueno, o sea, había muerto nuestro amigo, había muerto nuestro líder, había muerto el que había fundado la UDI, como que había muerto, entre comillas, el proyecto, salvo que hiciéramos algo. Entonces recuerdo que esa noche nos fuimos a la casa de Jovino Novoa. Recuerdo que estaba Pablo Longueira, estaba Andrés Chadwick, estaba Eugenio Cantuarias, que era el único otro senador de la UDI junto a Jaime Guzmán. Estábamos Julio Dilbon, estábamos los de la directiva, y ahí hubo como un compromiso. Me acuerdo que Jovino preguntó, bueno, ¿vamos a seguir con esto? Sí, vamos a seguir con esto. O sea, como que el mejor homenaje que le podíamos hacer a Jaime era que el proyecto que él había fundado y que había definido tan claramente, como te decía, en las semanas previas, tenía que seguir. Y ahí vino una nueva etapa en la UDI, digamos, en que mucha gente, conmovido por lo que había pasado, ingresó a la UDI. Y yo diría que ahí vino como, entre comillas, personas como Hernán Vigi, como José Piñera, que eran figuras muy relevantes en ese tiempo, ingresaron a la UDI. Y yo diría que, recuerdo que con Pablo Longueira hicimos una gira por todo Chile, reclutando nuevos militantes. Y como que la muerte de Jaime Guzmán en el fondo fue el compromiso de Jaime, el partido que tú creaste, lo vamos a hacer grande. Eso fue esa reunión de esa noche. Fue muy potente el hecho de que esa noche se hubieran juntado ustedes, porque de ahí a ustedes los marcó a fuego, en medio del dolor dijeron lo vamos a hacer, y cuando salen a reclutar gente, imagínate cómo iban ustedes, el espíritu que tenían, era sí o sí, y eso lo transmitieron. Además que, piensa tú que duró como toda la noche y al día siguiente seguía, era una romería que iban a ver ahí a la iglesia. Mucha gente, eso ¿Cierto? nos impresionó mucho. Sí, o sea, la imagen porque teóricamente Jaime Guzmán, entre comillas, era una persona que uno podría decir era impopular. Pero nos dimos cuenta que el cariño de la gente era mucho más allá de lo que nosotros pensábamos. O sea, y que realmente, tú dices, cambió la historia de Chile, conmovió profundamente pues, el corazón de Chile. Pero imagínate el primer asesinato de un senador de la República y en democracia. O sea, recién el año anterior había asumido Patricio Aylwin. Recuerdo a Patricio Aylwin hablando esa noche. O sea, realmente marcó como un antes y un después el asesinato de Jaime Guzmán. Y en la política chilena. Dentro de esas decisiones políticas, Joaquín, que se tomaron esa noche, junto a conseguir el proyecto, también estuvo, bueno, cómo nos hacemos cargo de llenar unos zapatos que eran sumamente grandes, ¿no? ¿Qué decisiones se tuvieron que tomar? Bueno, era imposible, obviamente, reemplazar a alguien que era irreemplazable. No me imagino a ti o a Pablo Longueira o a Jovino haciendo clases de teología, en fin, con las señoras y todo, porque él incluía a las señoras. Incluía a las señoras, lógico. No, eso era imposible. Pero sí teníamos claro que él había fundado un partido político, que era un partido político nuevo, que era, por así decirlo, una derecha nueva. Una derecha que está en la causa de la popular, población. que cortaba verticalmente a la sociedad,
diría que Pablo Longueira, Lucho Cordero encarnaban mucho eso, porque habían vivido en las poblaciones siguiendo un poco lo que Jaime había establecido. Y bueno, dijimos ya, pues, tenemos que seguir adelante con el proyecto Jaime y vamos recorriendo Chile y vamos suscribiendo nuevos militantes. Y me acuerdo que la UDI aparecía siempre la última en la encuesta CEP, porque la encuesta CEP era el oráculo de esos tiempos, ahora hay muchas más encuestas, en esos tiempos no había casi ninguna. Entonces cuando preguntaban por los partidos políticos, la UDI siempre era la última, la más impopular, y la democracia cristiana era la primera. Y después empezamos a ver que la UDI empezaba a subir, la UDI empezaba a subir, la UDI empezaba a subir. Y se los comió después a todos. Y de repente pasó a ser el partido ¿Sí? más grande de Chile. Increíble. Lilian, viéndonos los días después del 1 de abril, algo que deja muy en evidencia tu trabajo en este libro, pero también el resto de los historiadores que se han hecho parte también del estudio de la figura de Jaime Guzmán, son las opacidades del caso. El caso parece ser que no está tan resuelto como aparenta. Ay, pero déjame... Dale. Benjamín, hay una cosa que yo te juro que no, todas las historias en este caso han sido parecidas. Piensa tú, a ver, partamos con, de repente los descubren en Brasil por el asesinato, o por el secuestro de un empresario brasileño, Oliveto. Washington Oliveto. Y entonces los tenían así como en la mira, sabían que existía y se produce un problema, porque ¿quién daba la orden de actuar? La daba el gobierno argentino, la daba el chileno, en fin, y entonces el gobierno chileno se demoró en dar la orden, y estos estaban en la frontera y se arrancaron. Estaba ahí Escobar Poblete que se arrancó, el que no se arrancó fue precisamente Mauricio Hernández Norambuena, que lo pasó, pero podrido en una cárcel brasileña. Aquí no hay ni una que se le parezca, ni una, ¿cierto? Exactamente. Bueno, ahí detuvieron a Mauricio Hernández Norambuena, que finalmente se logró que fuera enviado a Chile a responder. Ya. El primer episodio que logran escapar muchos. ¿No? ¿Por qué? Extrañamente se produce esto que no daban la orden, estaban los detectives, ahí estaba la policía argentina, estaban los detectives chilenos, y alguien dio un soplo, ¿te fijas? Y alertó a esta gente que desaparecía. Segunda cosa, para no ser latera, pero es que esta es una película de Netflix, se queda chico con cualquiera. Piensa tú, secuestro en México a una mujer que era franco-estadounidense, que es algo terrorífico. Le cortan 2 dedos y se los hacen llegar al marido. Como prueba de vida, ¿no? Como prueba de vida en San Miguel de Allende. ¿Quién crees tú que está detrás de esto? Raúl Julio Escobar Poblete, el comandante Emilio, el primero que le disparó a Jaime Guzmán. Olvídate lo que fue esto, la lucha tremenda para poder traerlo a Chile. Se consiguió traerlo a él, pero ¿quién trabajaba con él? El negro, Ricardo Palma Salamanca, ¿no? Al que fueron a ver un día a Francia el expresidente Gabriel Boric con la... Sí, eso es Diputada Maite Orsini fue... con la Maite Orsini. Bueno, fueron a ver, yo creo que lo deben haber mirado como pintoresco. Hay gente que pensaba que este era un héroe. Ahora tiene algo bueno este Ricardo Palma Salamanca que hay que reconocerle. Yo le he leído 2 libros y escribe bastante entretenido. Además que le pone película a sus propias historias porque él se siente héroe. Entonces él a sus propios cuentos del frente, cuando estuvieron en la guerra en Nicaragua, en fin, todas estas cosas le pone mucho color y lo cuenta muy bien. Déjame Sí. complementar una cosa también, desclasificando una anécdota que yo creo que no sé si la he contado alguna vez, digamos, pero poco después del secuestro de Washington Oliveto, este empresario en Brasil, que terminó, digamos, con Mauricio Hernández Norambuena en la cárcel, a mí me tocó como alcalde de Santiago ir a Cuba, como alcalde de Santiago, ¿ya? Y tuve una larga, pero muy larga, conversación con Fidel Castro. ¿Ya? No podía ser menor. Y no podía ser menor. Tenía que ser muy De hecho, la comida empezó a las 9 de la noche y terminó a las 4 de la mañana. Pero él bueno,
digamos, el contexto, se habían escapado de la cárcel de alta seguridad estas personas, digamos, y se decía que a los asesinos de Jaime Guzmán, Cuba los protegía. Eso es lo que se decía. Sí. Habían desaparecido en Chile y que Cuba los protegía. Y bueno, llegamos a comida con Fidel Castro y él me dijo, bueno, él sabía perfectamente, porque yo iba por un tema municipal, pero sabía perfectamente que en la delegación también iba Juan Pablo Moreno, El hijo, sobrino hijo no de Jaime tenía. Guzmán. Hijo, Y sabía que sobrino. estaba muy interesado en el tema de Sí. qué había pasado con los asesinos de Jaime Guzmán. Entonces, me llevó a su oficina y tuve una conversación, los dos solos, 3 horas, ¿ya? En que Fidel Castro me contó prácticamente toda su vida. Pero en un momento dado yo le pregunté, ¿qué pasó con los asesinos de Jaime Guzmán? Porque se dice que usted protege a los asesinos de Jaime Guzmán. Y me acuerdo que me dijo 2 cosas. Uno, me dijo, para mí este es un tema personal complejo, porque había una relación de uno de ellos con Raúl Castro, Que era el padre de los hijos de la hija. que era, entiendo, Gutiérrez Fichman, creo. Sí. ¿Ah? Claro. ¿Ya? Entonces, El Chele. el Chele. Chele, exactamente. Hay una situación para mí familiar compleja, me explicó. Ay, qué Y interesante esa parte. segundo me dijo, yo lo que le puedo decir es que no están en Cuba. En estos momentos no están en Cuba. Pero yo creo que yo insistí, pero usted los sacó de Cuba, Cuba es una isla, ¿cómo, dónde los dejó? Lo que le puedo decir es que no están en Cuba. Ya lo voy a decir, pero Eso- estuvieron pero Claro. maravilloso, oye, pero No sí está estuvieron en en Cuba. Cuba. Y pasó algo atroz, que creo que estando en Cuba fue que Ricardo Palma Salamanca Y soñó. me dijo que lamentaba mucho el asesinato. ¿Sí? Ah, lo comentó. Ya. Oye, Ricardo Palma Salamanca soñó con Jaime Guzmán. No es que soñó, sino que él le contó a su hermana que era pareja de un psiquiatra. Bueno, se veía con una psiquiatra que era esposa de otro señor. Bueno, la cosa es que Jaime Guzmán se le había sentado en la punta de la cama y tenía ese trauma, estaba obsesionado con eso después de que lo mataron. ¿Ah? Tenía ese cuenta, así que por lo tanto Pablo Longueira no era el único que lo había Que había hablado con él. Hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados para cerrar la conversación. Queremos saber quién era Jaime Guzmán para ustedes. Si nos podían contar a las nuevas generaciones, a los nuevos estudiosos de Jaime, a quienes estamos interesados en su figura, quién es ese Jaime Guzmán que ustedes conocieron. Me gustaría partir contigo, Lilian, si nos podías contar quién es Jaime Guzmán para ti. Sí, qué bueno partir conmigo para que el de fondo sea No, Joaquín. no, ¿Ah? sí, aquí no hay No, fondo. aquí es una impresión solamente, en el sentido de que es un personaje impresionante en la historia de Chile y qué pena que la gente joven no conozca la profundidad que tenía este personaje. ¿Ah? Porque él tenía una profundidad no solo en el tema político o en el religioso, sino que en el sentido de la vida misma. Esa sensación me da a mí, y que gozaba la vida, no era esa mirada tan trágica que yo detesto, ¿ah? Como que todas las personas son malas, todo es malo, en fin. Él gozaba, oye, las historias que me contaron gente que andaba con él cuando él hizo campaña, para el primer congreso que hubo en Chile después de Pinochet. Cuando vuelve el Congreso. Cuando él fue elegido senador. Cuando Jaime fue elegido Cuando senador. Jaime fue elegido. Oye, iban a las poblaciones y de repente les empezaban a tirar cosas, piedras, de todo, imagínate. ¿Ah? Pero él gozaba con estar ahí, no le importaba, como que no se enteraba de qué estaba pasando, porque él estaba feliz hablando, porque él tenía algo importante. ¿Sabes qué sensación me produce como imagen? Porque nunca fui amiga de él, lo vi, a lo más lo habré visto 4 veces personalmente, en el sentido de que él exponiendo algo, en fin. Y el sentido de trascendencia que tenía él, la importancia de las cosas. Él tenía muy claro que decir algo no era banal. Y te fijas, porque uno hace mucho el contraste con la vida nuestra de hoy, con el celular. Todo lo que se dice, todo lo que uno ve y todo lo que uno lee, como queda lo mismo. Uno tira nomás, pero no piensa en que lo que uno diga tiene una trascendencia brutal. Y él la tenía muy clara. Esa sensación me quedó. Joaquín, para ti. Bueno, yo también me sumo a las palabras de Lilian.
Yo diría, primero, la importancia histórica. O sea, en el fondo, Jaime Guzmán fue el arquitecto de la Constitución que hoy día nos rige, que ha pasado por todas las etapas del apruebo, el rechazo, la Constitución 1, Constitución 2, digamos, pero sigue siendo la Constitución con sus modificaciones y todo, pero es la Constitución que le ha permitido crecer a Chile durante todos los años que creció y ser hoy día un país distinto a lo que era. Y el gran arquitecto de eso fue Jaime Guzmán. Es también el artífice de esta derecha, por así decirlo, mayoritaria, que a lo mejor con un partido distinto hoy día gobierna en Chile. Porque es la verdad, o sea, este partido, esta derecha que era, entre comillas, representante de un sector social, pasó a ser popular. Es popular en el sentido de estar en el corazón del pueblo, digamos, como se decía en los antiguos términos. Y yo diría que en lo personal, si hay una palabra que me gustaría definir a Jaime Guzmán, además que era amigo y todo eso, es la coherencia de vida. O sea, Jaime Guzmán era coherente en el sentido de que porque hay personas que hablan una cosa, dicen otra cosa y hacen otra cosa. Para Jaime Guzmán, lo que él hablaba, lo que él decía y lo que él hacía era lo mismo. O sea, él era austeridad. O sea, Jaime Guzmán no manejaba, Jaime Guzmán no tenía auto, Jaime Guzmán andaba en micro, Jaime Guzmán, o sea, vivía realmente lo que decía y vivía lo que pensaba, era su coherencia de vida. Yo diría que eso para mí es como muy importante. Joaquín, Lilian, de verdad, muchísimas gracias por la conversación y a ustedes también por seguirnos. Los que dejamos más que invitados al siguiente episodio de nuestro podcast, que vamos a hablar sobre el legado de Jaime Guzmán con las instituciones que él deja, la Unión Demócrata Independiente y también la Fundación Jaime Guzmán. Nos vemos. Muchísimas gracias.